Que está en los estudios el profe Santiago Bondel. Buen día. Buen día. Buen día, bienvenido. Qué bien estar acá. Cambia un poco, en ¿no? vez de la virtualidad. Sí. Volver ahí un poquito al contacto directo. Bueno, y aparte, bueno, en un día simbólico. El día simbólico, en este 21, qué lindo, Sí. con la primavera. Sí. Bueno, la primavera, justamente, estamos ahí como dando cuenta o haciendo que den cuenta aquí la audiencia de qué les pasa en la primavera, cómo sobre todo cuando son más pibes, cómo las dio festejando, a ver, tú ¿Dónde estabas? Claro, ¿dónde andabas? cuando eras pibe, cuando festejabas el Día del Estudiante. Qué pregunta ¿Dónde difícil. era? Hay que hacer un poco de Eso memoria. sí que es difícil. En realidad, el día real para nosotros de la primavera es mañana, pero no digamos nada. Bueno, Bueno, ya me gente ahí cambiaste que de está plano. hablando. Igual que como con la hora estamos cambiados. Nuestro mediodía es cerca de las 2 de la tarde. Todo ese tipo Cerca de las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí. Así que nuestros calores son más grandes entre las 5. Claro, que lo que hablábamos el otro día. Sí. Pero esto para aclarar, Santiago, para que no lo sepa, porque hay un uso horario único. En realidad, la Argentina no es un solo uso horario. Hay un acuerdo, Mercosur. Hay un acuerdo. Chile, que no está, cambia la hora en invierno, una hora, adaptándose lo más posible a esta cuestión de la mañana y la tarde. Pero bueno, todos vemos acá, en realidad, nuestro mediodía es las 2 de la tarde, o sea que nuestro mediodía astronómico, pero nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras maneras de actuar se adaptaron más a la hora vespertina, ¿no? Y la unión de todo el país dentro de un mismo uso. En realidad nosotros en 71 grados estamos al oeste, estamos fuera del uso, si se quiere, por eso alguna vez Mendoza, por ejemplo, promovió tener otro uso. Otro cambio. Sí. En Brasil no tienen más remedio y sí tienen otro uso. Claro, porque sí. Pero no, son en realidad bien, yo creo que corresponde. La sociedad se organiza en función de cómo funciona, si se quiere. Alguna vez hubo usos horarios y incluso ¿te acordás? ¿Te acordás? Nosotros tuvimos Santa Cruz, el Lago Pueblo y el Oso, teníamos una hora de diferencia con Bolsón. Así que todo eso generaba grandes conflictos, así que hay una adaptación. De todas maneras viene bien verlo, saber que hoy mañana al mediodía en el Ecuador, en cada punto del Ecuador, el sol cae verticalmente y ahí queda bien clarito que en función de la latitud, si no fuera porque existen los vientos, las nubes, la topografía, los bosques, los desiertos, etcétera, simplemente sería más frío a medida que me voy hacia el polo sur o hacia el polo norte. Pero hay condiciones particulares como las de la comarca, claro, que nos llevan a otro plano y nos hacen cambiar tanto. Recuerdo, antes del gran incendio del 87, la primavera esa, donde la gente se bañaba en el lago. Bañarse en el lago 21 de septiembre. Claro, o hacer asados en cuero en 21 de septiembre en Puerto Patriada. Sí. Pero también frío, viento, lluvia, eso es propio de nuestras condiciones, ¿no? O sea, no hay. Por eso la primera vez que nos encontramos le decía se usa mucho la vegetación, porque tiene memoria climática, ¿no? La vegetación tiene memoria climática y responde. Las floraciones se suceden en distintos momentos dentro de condiciones de homogeneidad en el tiempo, ¿no? Sí. Y nosotros no tenemos memoria, entonces generalmente somos bastante malos. Somos malos y tendenciosos. Además tendenciosos. Y en este plano, la primavera, desde hace algún tiempo, hay como una sensación de que es más ventosa de lo que solía ser, por ejemplo. Está bien, buena pregunta. De nuevo, o sea, oscilaciones climáticas desde que el mundo es mundo. Desde que hay memoria descifrable, hubo, ¿sí? La primavera en la Patagonia en general es bastante más ventosa que el resto de las estaciones, no quiere decir que no haya temporales y todo eso. Y el Bolsón, o la comarca mejor dicho, como creo que dijimos, ¿no? Tiene lugares más y menos protegidos. Pero si uno mira bien, después de todo el estoconado que se hizo del fondo del valle a principios del siglo XX para la agricultura, para la sustentación
de ya población no nómade sino establecida, las cortinas rompevientos, o sea, no la iban a hacer si no había viento. O sea, el viento se puede de alguna manera enfrentar, pero sin duda la comarca de todo el resto de la Patagonia es uno de los lugares más favorecidos porque el flujo de aire en general pasa por encima de Bolsón o de la comarca, salvo los que se llaman Venturis, como el Desemboque, creo que habíamos dicho, Pedregoso, algunos puntos especiales, la Cuesta del Ternero. Son lugares, así como hay lugares más lluviosos que otros, ¿no? Eso es muy notorio, pero pocos kilómetros al Motoco y van a ver que hay una diferencia extraordinaria, o incluso subiendo un poquito a Mallín ya hay 20% más o 30% más de precipitaciones. ¿Es una leyenda o es que a partir de la construcción, de la terminación de la ruta 40 a Bariloche y algunos cerros que fueron dinamitados, modificados, ha habido otra entrada de aire? Porque eso es como un decir popular. No sabría decir, que calculo. Si puede llegar a sin duda, tanto. Cuando hay, es más, el que es caminador sabrá que hay lugares que hay más viento que otros. Sí. Hay horas del día, según lo que se queda a la sombra o lo que quede muy iluminado, va a tener estos torbellinos. Por eso el spliff o la gente de incendios pide que las quemas sean controladas y especialmente a determinadas horas no hacer asado, ¿no? En el Parque Nacional, por ejemplo, porque hay comportamientos locales de acuerdo al lugar. Vivimos en la montaña. Tenemos una tradición muy de llanura en general, salvo los pueblos originarios, el resto de los habitantes, tanto que todavía yo escuché decir... viento del este, lluvia como peste. Sí, acá no. Eso no es así. No amerita acá, no cuadra. Así que tenemos una especie de extrapolación, incluso con la figura de la cuadrícula, la orientación de las casas, todo eso, bueno, un poco viene asociado a esto, ¿no? No quiero decir nada, pero evitó la pregunta de cómo pasaba su día de la primavera, ¿puede ser? ¿O tenemos que retomar ahí a ver, para comparar también las experiencias propias que han aquí compartido los oyentes, cómo se pasaba el 21 de septiembre entonces y cómo se pasa hoy también, que podemos verlo, lo podemos charlar acá? Es difícil porque uno tiene tantas décadas que elegí tu favorita. Me tendría que decir cuál década. Pero bien, era una fiesta con o sin clases, la época estudiantil, ¿no? Sí. A mí me tocó la época de la mochila, de la carpa y todo eso, así que uno recuerda de adolescente ir en el tren a Córdoba con carpa. Así como alguna de las sierras. A la Sierra Chica, claro, ese tipo de cosas. Pero ¿y desde dónde te tomabas el tren? Desde el Gran Buenos Aires. ¿Desde el Gran Buenos Aires? O sea que se tomaban una semana entera de primavera. Y había ¿O un fin de semana? La UBA no tenía Semana del Estudiante, pero sí la tenía La Plata. Claro, claro. Sí, ahí está la diferencia. Porque la gente vivía lejos, entonces se tomaba. Y los que éramos de la UBA nos tomábamos tampoco. Era una hermandad ahí que era preciso. Y acá incluso esto decían que se metían al lago, por ejemplo, un 21 de septiembre, algunos años que ha habido esa posibilidad. Sí, hubo veranos cálidos, hubo floraciones tempranas de ciruelos, mediados de agosto, como este año, que también a fines de agosto ya había algún almendro por ahí en flor. Sí, hablamos de un invierno bastante benigno. Benigno, claro, exactamente. Pero no excepcional, sí benigno, sí. Así que, nada, en ese sentido, vivimos en un lugar complejo, por eso es tan difícil planificar, por eso, encima a toda esa complejidad física o geofísica, de la geografía física, es la complejidad institucional. 2 provincias, instituciones nacionales, instituciones de municipalidades, ¿no? Rawson y Viedma lejos, Buenos Aires muy lejos, y un montón de organizaciones institucionales que tienen problemas de funcionamiento en un lugar donde el conjunto funciona como un todo, ¿no? Esto que llamamos cuenca
Cuenca. Todos pertenecemos a la cuenca del Puelo. Sí. ¿Sí? Sí. El lago Puelo es lamentablemente el repositorio de muchas de nuestras cosas, desde el punto de vista negativo si se quiere, a la vez es convergente y todo fluye en función de una cuenca y bueno, lamentablemente la institucionalización de todo esto respondió a los territorios nacionales primero, luego se provincializaron 57, sí. 58 creo, sí. Aunque ya en el 53 se había planteado. Y esas estructuras son muy difíciles de modificar. O sea, el paralelo, si bien para todos nosotros lo transitamos, vimos este año lo que sucedió con la pandemia, con la cuarentena. Partió en dos. Claro. Aunque favoreció las localías, en algunas cosas, ¿no? Sí. Entonces, esto hace que a esa heterogeneidad funcional se le enfrente una homogeneidad ambiental que necesariamente necesita de la cuenca superior, la cuenca intermedia, la cuenca baja. Ajá. O sea, por eso existe estas autoridades interjurisdiccionales tratando de romper con las líneas que se delinearon en Buenos Aires. El paralelo 42 se dibujó en Buenos Aires, como pasó en Estados Unidos o en Australia, donde las líneas rectas a partir de resultados geodésicos yo los podía resolver en un escritorio. Entonces digamos, lo único que realmente estaba inventariado, si se quiere, era la costa. Así que a partir de la costa y de las ciudades relacionadas con Viedma, Carmen de Patagones, Rawson, Trelew, o bueno, Santa Cruz primero, después Gallegos, a partir de ahí se eligió el paralelo 42, el paralelo 46. Y para dividir la Patagonia, digamos. Claro, lamentablemente al pasaje a provincias no hubo un replanteo para reformular la Patagonia, y así como uno puede pensar en la visión de Comahue, o Patagonia Central, o Patagonia Austral, para verlo más en cuestión de su funcionamiento, quedamos todavía y por un tiempo creo, con estas estructuras muy rígidas que no son las mejores para convivir con el medio ambiente, ¿no? Claro. Y en ese poblamiento que se fue dando justamente, específicamente ahora en nuestra comarca, con esta característica, pertenecer toda a una misma cuenca, hay diferentes valles, y además, algo que apuntabas, venimos, quizás el poblamiento, y se ha evidenciado en los últimos años, quizá más, venimos de diferentes zonas, de diferentes regiones del país, trayendo a cuestas justamente una visión de otras geografías, ¿no? Sí. ¿Cómo sentís cómo se ha ido justamente el poblamiento, la urbanización en la región? En realidad, bueno, para arrancar. Como imaginar, largo porque tenemos 3 minutos. Pero bueno, pateamos la pelota. Sí. Para empezar el partido. El poblamiento, esto que decís es tal cual, o sea, pero además había población asentada, primero la ancestral, que fue corrida, bueno, todos sabemos, luego fue la instalación en función de la colonización, del aislamiento, el confinamiento. Salir de los valles era difícil, así que la autosuficiencia era un requisito. Un requisito. ¿Sí? ¿Sí? Y la lectura del ambiente era muy relacionada con esa supervivencia. Por ejemplo, las colonias, colonia Epuyén, ¿no? Las extensiones hacia el Hoyo, etcétera, golondrinas, establecían diferentes superficies en función de tener leña, de tener agua, de tener posibilidad de tener algún animal, de tener incluso veranadas si fuera. Todo eso ha cambiado en función de una migración moderna que no vino o en general, ¿no? No vino con una visión de productividad, sino más bien atraída por dejar centros urbanos grandes. Claro, y en función de la belleza, del escenario, el turismo amaestraba, el paisaje se transformó en un recurso, no solo un recurso económico, sino un recurso cultural, patrimonial, si se quiere, y bueno, y todo entra en un lío de disputas, como vimos el otro día, esa manifestación gigantesca, donde hay una visión que se contrapone a otra, más de mercado, más diferente, ¿no? Y que, bueno, creo que ese es el sello de nuestro poblamiento. Yo lo he trabajado bastante. De hecho, mi tesis de doctoral he trabajado en profundidad y bueno, ya pasaron muchos años de eso.
la tendencia sigue, la contemplación, el paisaje sigue siendo el concentrador y el organizador del espacio, pero las pugnas son distintas según la percepción de todos los actores, que somos muchos actores. Sí. El más característico, para cerrar, sí, porque supongo que tenemos que cortar, el más característico de la comarca fue muy del mundo desarrollado, que es la neoruralidad. Así que si quieren la próxima hablamos. Por favor. Neoruralidad. A pesar de nosotros ser un país semicolonial, ¿no? O sea, que tenemos tantas dependencias, sin embargo copiamos un modelo muy europeizado, si se quiere, o también norteamericano y canadiense, de ocupar los espacios rurales, pero sin los mismos recursos que esta gente. Así que si quieren lo podemos conversar en bien, queda allí como la neoruralidad. La neoruralidad, ahí está, nos definís ya con título y todo. Buenísimo. Bueno, aquí estaremos para el martes que viene. Ya le propusimos a la gente, además, que pregunte, ¿no? A través del WhatsApp, y que mande algunas sugerencias. Tranqui, no, tiene algunos años el profe, así que, bueno, ya saben, y después recordamos el WhatsApp de la radio, pero gracias como siempre. Bueno, gracias a ustedes. Y hasta el martes. Seguimos sur y no sur. Sur y no sur, eso es, con macroscopías, con el profe Santiago Bondel.